Ahora sí. Bueno, vamos a entrar en tema el día de hoy. Gracias a todos los que nos acompañan y los que nos están viendo en vivo por Facebook. También un saludo a quienes nos irán viendo por diferido más adelante, tanto en esta transmisión se queda en Facebook y también va a estar el video subido a YouTube, como les mencionábamos. Quiero agradecer hoy día también de manera muy especial a los respectivos cónyuges de todos los que estamos casados y estamos aquí transmitiendo en vivo, porque sin la labor de nuestras parejas, sean nuestras esposas o esposos, esposas para los varones, esposos para las mujeres, obviamente, no podríamos estar aquí. Ellos y están cuidando de nuestros pequeños y realmente el trabajo que hacen en nuestros hogares tras bambalinas para que nosotros podamos estar aquí haciendo esta labor es igual o más importante. Así que realmente el sacrificio de las familias para que se pueda seguir con la obra del ministerio es muy muy valioso en este tiempo. Así que gracias a mi esposita, a Carita, gracias a mis hijitos por su paciencia, gracias también a Dianita, la esposa de Diego, gracias a sus hijitos, Josué, el esposo de Sophie, Mauri y Nata, que están aquí trabajando, también a Vivi, la esposa de Kenneth. Muchas gracias a todos por su paciencia y su amor, eh, para permitir que podamos hacer esta labor. Ok, bueno, el tema de hoy se llama la fe que produce recompensa, perdón, la obediencia que produce recompensa. Y tiene que ver un poco con hacernos una pregunta un poquito más profunda que lo que el título plantea. Y la pregunta es esta: ¿qué significa históricamente, qué significa bíblicamente el decir yo soy cristiano, yo soy creyente, yo soy un seguidor de Jesucristo? Porque lamentablemente en estos últimos años se ha dado un suceso muy frecuente y lamentable en que muchas personas en la iglesia contemporánea, líderes, muchos músicos, líderes de alabanza, gente que está en la esfera pública de la fe de la iglesia, de repente abandona su fe y es gran noticia, ¿verdad? Y los periódicos y todo el mundo sale y dice: líder de alabanza de la iglesia tal, abandona la fe, líder bla bla, abandona la fe. Por otro lado, menos visible, pero también notorio para los pastores y líderes, es el hecho de que ante la crisis, no estoy hablando solo de la pandemia, sino de cualquier tipo de crisis personal, muchas personas dicen: es que ya he dejado de ir a la iglesia, es que dejé de creer, es que tuve una decepción, es que me desanimé. Y a veces cabe preguntarse por qué sucede esto, o sea, ¿qué está sucediendo que hace que muchas veces muchos cristianos sean feligreses, cristianos que son parte de la iglesia o cristianos de la esfera pública, llegan a estos momentos en los que digan: me decepcioné, ser cristiano no es lo que yo pensaba? Y la verdad es que valdría la pena hacerte esta pregunta y hacerle esta pregunta y que la iglesia responda y diga: ¿qué es ser cristiano? O sea, ¿qué significa ser cristiano? Y quisiera hoy que veamos esta pregunta desde algunas perspectivas, y la primera es la perspectiva histórica. ¿Cómo funciona en la antigüedad, en la iglesia primitiva, esta idea de hacerse cristiano? Recordemos que la iglesia nace con la resurrección de Jesucristo y la predicación de los apóstoles. Y durante los primeros 4 siglos de la iglesia cristiana, la iglesia es un movimiento de fe contracultural. Es un movimiento de fe que nadie conocía, era absolutamente nuevo. Y este movimiento de fe que predica la muerte y resurrección de Jesucristo es un movimiento contracultural, es un movimiento que va en contra de lo que todo el mundo romano, el mundo persa, que era su vecino, donde era la otra gran cantidad de creyentes, era muy diferente a todo lo que se entendía y se concebía en esa época. Entonces, hay una idea en el cristianismo actual medio romantizada de lo que fue la persecución también. La persecución no es como a veces te la muestran en las películas o como te la pintan. No es que constantemente estaban saliendo carruajes a matar cristianos, pero sí hay un hecho real y fehaciente, y es que durante los primeros 3 siglos y fracción en el occidente, durante los primeros más o menos 4 siglos en el oriente de la iglesia,
el ser cristiano, el hacerse cristiano venía con un precio muy alto para el convertido. O sea, el decir soy cristiano traía un precio a pagar, ya sea un precio financiero, no es que le dabas plata a la iglesia, sino que muchos imperios, dependía el César que estaba de turno, o el gobernador de turno, o en la época en el imperio persa, dependía también el rey que estaba de turno. Entonces, te quitaban tus posesiones, te quitaban todo lo que tenías, por el crimen de ser cristiano. Conllevaba un alto precio social, es decir, el hacerse cristiano significaba que te boten de tu casa, que te dejen de hablar, que te quiten tu apellido, y muchas veces conllevaba tu vida, especialmente para los obispos. Los líderes cristianos eran los que normalmente eran perseguidos, y la idea de los poderes estatales de la época era que si matabas a la cabeza, entonces moría todo el movimiento. Y los obispos, el tiempo promedio de vida de un obispo durante los primeros 2 siglos era más o menos 3 a 6 años. O sea, tú firmabas para ser obispo y sabías que en más o menos 6 años te ibas a morir. ¿Por qué? Porque alguien te iba a matar. Entonces, el ser cristiano en los primeros siglos traía una carga muy fuerte. Entonces, para tú agarrar y decir soy cristiano, la iglesia se quería asegurar que tú entiendas qué era ese concepto de ser cristiano. Y de ahí viene esa palabra antigua, esa palabra griega, que es el catecumenado. Los catecúmenes eran aquellos que estaban pasando la catequesis. Ahora los evangélicos de ahora se rasgan las vestiduras, no, se han vuelto católicos, Pero la verdad es que esas son palabras de la historia de la iglesia. ¿Y qué quiere decir? Quiere decir que era un proceso de enseñanza por el cual tú atravesabas, en el que se te explicaba qué es ser cristiano, de tal manera que cuando tú termines ese proceso digas, sí, yo estoy dispuesto a firmar mi vida por esto. Entonces, dependiendo el lugar, dependiendo la iglesia, dependiendo la época, la catequesis podía durar 1 año, podía durar 3 años. Y el final de la catequesis era el bautismo en agua, que era la identificación pública e irreversible de tu fe cristiana. Es decir, en esas épocas, ¿qué pasaba? Estaban en una iglesia reuniéndose, venían los soldados y decían, ok, está prohibido, el emperador o el gobernador de turno ha sacado un edicto que dice que en esta época los cristianos se los tiene que latiguear, se les tiene que quitar sus cosas. ¿Quiénes son cristianos? Entonces, si tú eras un catecumen, si tú eras una persona aún no bautizada que estabas aprendiendo, tenías la opción en ese momento de decir, todavía no sé que muy bien esto, yo estoy en veremos, ¿no ve? Pero si tú ya te habías bautizado, si tú ya eras cristiano, ya eras parte formal de la iglesia, entonces tenías una obligación moral y espiritual de decir, yo soy cristiano, y de pagar el precio por tu fe. El objetivo era que tú entiendas la fe que proclamabas, y que no solamente proclames una fe porque te habían dado un mensaje bonito, que sonaba bien, que era diferente, y que cuando llegue el precio te eches para atrás y seas tu tropiezo y hagas tropezar a muchos otros. Bueno, entonces así funcionaba durante los primeros más o menos 3 siglos y fracción de la fe cristiana. No quiere decir que la idea era que no puedas tú ser parte espiritual de la iglesia antes de acabar este proceso de discipulado o de formación llamado catequesis. Quiere decir que la iglesia no te reconocía a ti como miembro oficial antes de acabar este proceso, por el bien de la iglesia y por tu bien, ¿ya? Bueno, después en el siglo IV la iglesia se vuelve el poder oficial del Estado. Es un proceso igual largo que tarda, empiezan a principios del siglo IV, más o menos la segunda década del siglo IV, y concluye a finales del siglo IV. Es un proceso largo entre que la iglesia se tolere, la iglesia sea auspiciada por el Estado y la iglesia se vuelva la iglesia oficial del Estado. No es que es un edicto que Constantino firma, como muchos dicen, y ahí de la noche a la mañana sucede. Es un proceso largo, pero en ese proceso la iglesia empieza a ser auspiciada por el Estado y pasa de ser un movimiento contracultural a ser la cultura del Estado. Y al hacer eso sucede algo. Ya no te convertías a la fe, sino que nacías en la fe. Entonces, a partir de la segunda mitad, digamos, sobresimplificando, del siglo IV en adelante, deja de haber esta idea de convertirse a la fe y nace esta idea de que uno nacía en la fe. Entonces, ya se pierde esta esencia de la idea de que uno tomaba la decisión de hacerse creyente, de hacerse cristiano, entendiendo lo que esto significaba, porque ahora nacías en una cultura cristiana, nacías en un imperio cristiano y nacías
en la iglesia. Y esto conlleva, lamentablemente, un efecto colateral, es que la expectativa que se tiene del ser cristiano empieza a bajar, empieza a disminuir. La espiritualidad y la convicción del cristiano empieza a menguar porque se vuelve la cultura de la sociedad. Esto lleva a una reacción en los primeros siglos. Acuérdense que estamos hablando ahorita entre el siglo más o menos cuarto al siglo sexto. Sí, todavía para los reformados y demás, Lutero no había nacido todavía dentro de 1000 años. Estamos hablando de los principios de la iglesia. Y de ahí nacen ideas como el ascetismo y el monasticismo. Gente que se cansa de esa cultura cristiana light, esa cultura cristiana ligera, una cultura cristiana que había perdido la fe, la moralidad, y decide separarse y empezar a buscar a Dios en una espiritualidad genuina y diferente. Ahora, no es el tema de hoy analizar esos movimientos, qué tan buenos o malos fueron. Tienen, como todo movimiento, aspectos positivos y negativos. El punto es que siempre hubo un deseo genuino de muchas personas de decir: yo no me voy a conformar con un cristianismo cultural, con un cristianismo ligero, con un cristianismo light, con un cristianismo popular. Yo quiero buscar una fe genuina, una fe de convicción, una fe profunda, una realidad de mi relación con Dios. Bueno, ahora sí, aceleramos 1000 años más o menos en la historia, llegamos al siglo XVI, 1517, un monje que además era teólogo, clava unas tesis en la puerta de una iglesia. Este hombre se llamaba Martín Lutero. Inadvertidamente empieza una revolución, la revolución de la Reforma. ¿Por qué sucede esto? ¿Por qué sucede esta idea? ¿Qué pasa con Martín Lutero? Es lo mismo. Martín Lutero percibe un estancamiento espiritual en la Iglesia Católica Romana. Entonces, a partir de este estancamiento espiritual percibido en la Iglesia Católica Romana, de un cristianismo popular, de un cristianismo social, de un cristianismo estatal, que no tenía convicción en las personas, simplemente era parte del quehacer diario, nacen una serie de movimientos que se llaman la Reforma. Esta serie de movimientos, está la reforma luterana en Alemania, está la reforma sueca o suiza, perdón, que es diferente, está la reforma inglesa, que es una pseudo medio reforma. En todo caso, empiezan a salir nuevos movimientos dentro de la misma iglesia que se van separando y diciendo: queremos buscar una espiritualidad genuina, un proceso real, una fe de convicción en la enseñanza bíblica, y no una fe porque yo nací dentro de la iglesia, entonces soy cristiano, aunque no sepa qué quiere decir ser cristiano. Bueno, avanzamos 5 siglos, porque esto fue en el 1500, avanzamos 5 siglos, llegamos a nuestro siglo, el siglo XXI, y nos damos cuenta que nuevamente este ciclo se ha empezado a repetir, está volviendo a repetirse. Hoy en día, el reclamo que se hace a muchas de las confesiones de fe protestantes, evangélicas o reformadas, es decir, a muchos de los grupos cristianos no católicos, es que se han relajado los principios éticos morales de la fe. Y aún muchos principios espirituales del cristianismo histórico se han relajado en virtud de ganar adeptos y de hacerse, entre comillas, inclusivos. ¿Qué quiere decir esto? Que dado que estas iglesias no son estatales, la iglesia católica, para bien o para mal, es un estado, entonces tiene un apoyo de un país, es un estado. En cambio, estas iglesias reformadas, evangélicas, protestantes, no son estatales, son iglesias que se autosostienen, no tienen un apoyo financiero de un gobierno o de una corporación que está por detrás de ellos. Entonces, estas iglesias, nuestras confesiones de fe no católicas, en muchos casos el reclamo que se hace ahora es que por el afán de ganar más personas, de ganar adeptos convertidos, feligreses, lo que se ha hecho ha sido hacer una presentación muy superficial del evangelio y en algunos casos hasta aguar o diluir qué significa realmente ser cristiano. Esta falta de profundidad y este enfoque de un evangelio para las masas, que en muchos casos podría calificarse de superfluo, ha resultado en un crecimiento exponencial de las iglesias evangélicas en las últimas décadas, pero a un costo muy alto. Entonces, cabe preguntarse hoy en día, en el siglo XXI, ¿cuántos de los cristianos que van a la iglesia el domingo realmente entienden cuál es la fe
que ellos profesan tener. ¿Qué significa ser cristiano? Vale la pena hacerse esta pregunta y vale la pena hacerle la misma pregunta a los líderes cristianos hoy, porque valdría la pena preguntarse si estos líderes cristianos que hoy renuncian o salen en los periódicos y dicen, es que yo ya no, ser cristiano no es lo que yo pensaba, entonces ya no voy a ser cantante cristiano de esta banda cristiana famosa que ha viajado por el mundo y ha grabado 30 discos. Valdría la pena preguntarle, ¿qué es ser cristiano? O sea, ¿qué te han enseñado? ¿Qué te han dicho que era ser cristiano? Porque volvemos al punto original. La fe cristiana es una fe histórica que descansa sobre un hecho histórico y gira en torno a una declaración que hace un personaje histórico, Jesús de Nazaret, acerca de sí mismo. Y ahorita vamos a hablar de eso con más calma. Pero muchos cristianos hoy entienden que ser cristiano es decir, yo voy a la iglesia, le oro a Diosito para que Diosito me escuche y me dé lo que yo quiero. O es decir, no me va a ir nunca mal. Voy a dejar mi diezmo en la iglesia y entonces Dios va a proveer para mi Mercedes. Y muchas cosas similares. Y muchas de estas cosas pueden ser verdad, muchas pueden ser no verdad. Habría que analizar una por sus propios méritos. Pero el punto es que ser cristiano no tiene nada que ver. La esencia de ser cristiano no tiene nada que ver con todo eso. Tiene que ver con el hecho fundamental de que hay una fe histórica que nace en poner la confianza en un personaje histórico que afirma ser Dios hecho hombre y que demuestra esa su divinidad resucitando de entre los muertos. Y lo que él dice que eso significa para nosotros. Entonces, si un cristiano entiende realmente lo que significa su fe y la envergadura de esa fe, la palabra de Dios nos dice que nunca la va a abandonar. ¿Por qué no la va a abandonar? Porque va a tener un componente espiritual de unión a Dios por medio del sello del Espíritu Santo. Entonces, hemos hablado un poco de un mega vistazo histórico y este ciclo entre una fe popular, una fe light, una fe cultural, y entonces un enfriamiento de la fe y un movimiento contracultural que nace y dice queremos buscar una fe genuina, una fe profunda, una fe instruida, una fe que realmente refleja esa convicción en Dios y en la realidad de Dios en nosotros. Y este ciclo se va dando históricamente una y otra vez. Entonces, en los países anglosajones, en Europa, en Estados Unidos, en Canadá, se está dando una era post-cristiana. Una era en la que estas culturas que tradicionalmente eran cristianas ahora están dejando su cultura cristiana atrás y están entrando en una era neosecular, neoplatónica, y estas personas, la iglesia en esos lugares está luchando con eso. O sea, regresamos a un cristianismo menor en numeración pero mayor en convicción, o hacemos todo lo posible para mantenernos con un pie fuerte en la cultura, pero a precio de negociar el mensaje, de negociar el evangelio. En Latinoamérica es un poco diferente porque, como decíamos, en los últimos 20 años Latinoamérica es lo contrario. Las iglesias latinoamericanas no católicas han tenido un crecimiento exponencial. En Bolivia, a finales de los 90 se hablaba entre un 2 a 5% de cristianos no católicos. Hoy se habla entre un 20 a 25% de la población. O sea, es un crecimiento acelerado. Y con este crecimiento acelerado vale la pena nuevamente preguntarse, ¿este crecimiento refleja la convicción genuina de la sociedad cristiana evangélica de lo que es ser cristiano? Analicemos entonces esa pregunta. Y lo primero es que se usa hoy en día para decir me he hecho cristiano una fórmula. Y normalmente cuando te preguntan si eres cristiano, cualquier cristiano evangélico te va a hacer esta pregunta: ¿has hecho la oración de fe? ¿Has invitado a Jesús a tu corazón? ¿Has hecho una confesión de fe? Entonces, ante esa pregunta, la respuesta puede ser sí o no. Entonces, si tú le dices no, le dices ¿cómo se hace eso? ¿Cómo oro para invitar a Jesús a mi corazón? Entonces, casi siempre automáticamente te van a repetir dos versículos bíblicos, Romanos 10, 9 y 10. Y te van a decir, la Biblia dice que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para ser justificado, pero con la boca se confiesa para ser salvo. Entonces te van a decir, mira, para ser cristiano esto es lo que tienes que hacer, tienes que repetir conmigo esta oración, confesar el nombre de Jesús, creer en tu corazón y entonces eres salvo.
Y luego te dicen porque Romanos 10:17 le añaden este concepto, Romanos 10:17, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Entonces viene esta fórmula de fe, que es una oración de fe, es aceptar a Jesús en tu corazón, y normalmente se limita a presentarte 2 o 3 versículos bíblicos en los cuales básicamente dice: Señor, soy pecador, te pido perdón por mis pecados, entra a mi corazón, me quiero ir al cielo, amén. Ahora, ¿qué tengo que hacer? Tienes que ir a la iglesia los domingos, tienes que orar cada vez que te acuerdes, y en el camino nos vemos. El problema con esto es que cómo se presenta estos pasajes es realmente es mutilar el mensaje que el apóstol Pablo y el Espíritu Santo por medio de él está presentando en este capítulo de Romanos 10. No vamos a poderlo diseccionar hoy día, analizar en profundidad, pero si tú lees todo el contexto de Romanos 10, todo el pasaje completo, te vas a dar cuenta que no está diciendo que si que vayamos a convencer a las personas que oren diciendo: Señor Jesús, te invito a mi corazón y ya hice esta oración, entonces me voy al cielo y se acabó la historia. No importa si esta persona entiende a quién le oró, qué es lo que oró, por qué oró, qué implica esa oración, o sea, eso no importa, la cosa es que oró. Eso no es lo que está diciendo la palabra de Dios en ese pasaje, en absoluto. Si tú lees nuevamente el contexto en su sentido amplio, y aún el mismo Romanos 10:17, en cómo está expresado en el griego original en el que fue escrito, lo que Romanos nos está afirmando es lo siguiente: préstame atención. En primer lugar, que el mensaje del Evangelio debe ser claramente anunciado a las personas, de tal manera que lo escuchen, lo entiendan y lo asimilen. Entonces, el objetivo de esto no es que lleves a alguien a hacer una oración escueta sin entender a quién le oró, por qué le oró, para qué oró y qué implica lo que oró. El objetivo de esto es que le presentes el Evangelio de Jesucristo a una persona de tal manera que esa persona escuche lo que estás diciendo, entienda y asimile lo que le estás explicando. En segundo lugar, este proceso de escuchar, entender y asimilar va a ser asistido por Dios, quien va a traer revelación del mensaje y fe en el mismo oyente. La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. En el griego conlleva una connotación muy importante. Por un lado, conlleva la connotación de un mensaje inteligible. ¿Qué quiere decir esto? Es un mensaje que tú le dices a alguien en términos que los entiende. Pero conlleva un segundo componente, porque ahí habla de un rema de Dios, una palabra hablada de parte de Dios. Entonces, conlleva un factor de que cuando esta persona entiende el mensaje que se le está dando, el mensaje del Evangelio, Dios mismo, el Espíritu Santo, va a traer convicción en esta persona de aquel mensaje. Entonces, es una cooperación entre el poder de convicción, el poder de revelación, el poder de quitar la venda de los ojos del Espíritu Santo, que nace del hecho de escuchar el mensaje anunciado y entenderlo. Como resultado de esta revelación divina, el creyente pondrá su confianza en Jesucristo y lo confesará como su Señor y su Salvador. Entonces, nuevamente, no es la idea, la intención de este pasaje que tú lleves a alguien a repetir una oración contigo y que con eso se acabó la historia. La intención de este pasaje es que tú tengas la capacidad de presentarle a alguien el mensaje del Evangelio en su totalidad, de tal manera que esta persona lo escuche y lo entienda y asimile lo que está escuchando, y el Espíritu Santo haga eso, revelación verdadera, traiga convicción a esta persona, y entonces esta persona confiese el nombre de Jesucristo. Y ese confesar el nombre de Jesucristo no es una fórmula, es el simple hecho de decir: yo creo en este Evangelio y lo adopto para mi vida. Lo adopto como aquello que es el fundamento central de mi vida. A partir del momento que adopto el Evangelio en mi vida, toda mi vida gira en torno al Evangelio. El Evangelio, la convicción en Jesucristo, no es un concepto más que le añado a mi mentalidad, es mi mentalidad, se hace el centro de mi vida. Por eso es que en los primeros siglos, cuando hablábamos de la iglesia perseguida, las personas estaban dispuestas a dar su vida por el Evangelio, porque ellos entendían que el Evangelio era su vida.
Y esta es la gran diferencia entre un cristianismo cultural y un cristianismo de convicción. Un cristianismo cultural es aquel en el que naces, que rige la mentalidad y los valores de tu sociedad. Un cristianismo de convicción es aquel que tú adoptas por entender el Evangelio y recibir esa revelación divina que transforma tu vida y que conlleva un precio. Conlleva el precio de decir, aunque todos digan que está bien, si Dios dice que no está bien, para mí no está bien. Es un cristianismo que te lleva a ser contracultural, a ser contrapopular. Y esa convicción de entender qué es realmente el Evangelio va a hacer que tu vida sea completamente redefinida y transformada. Y por eso decía al principio, si alguien realmente entendió el Evangelio, no lo va a abandonar, porque el Evangelio va a ser ese poder espiritual del Espíritu Santo en nosotros que nos adopta como hijos de Dios y nos convence de esta nueva identidad que es inalienable e irrenunciable e irrevocable. Pero si solamente somos cristianos porque es lindo cantar a Dios, porque el mensaje es positivo, porque me alienta, me ayuda, me levanta el ánimo, porque es bonito, porque Dios concede mis peticiones, porque me sé de memoria tengo el librito de promesas bíblicas, entonces todas esas promesas bíblicas me levantan el ánimo, pero cuando me toca la de Job, entonces ya no sé qué hacer. Porque mi librito de promesas bíblicas no es equivalente con mi realidad actual, entonces ser cristiano no funciona. Porque me enfrento en mi familia o me enfrento con un amigo que tiene otra cosmovisión, otra perspectiva que la mía, y me empieza a confrontar en mis creencias y me empieza a llamar nombres, me empieza a decir que soy lo que sea, fobo, o sea, que tengo fobia a las personas, que tengo fobia a las creencias, que soy un exclusivista, que soy un malvado, que soy un retrógrado, entonces no me gusta que me digan esas cosas, entonces creo que ser cristiano no había sido lo que yo pensaba. Porque hay una diferencia entre tener un pensamiento cristiano y ser cristiano. Y ser cristiano nuevamente es una convicción que nace de un conocimiento, pero también de una revelación espiritual del Espíritu Santo en mí, que me fortalece, me levanta, me exhorta. Bueno, entonces Romanos capítulo 10 no se trata de una mini prédica que motiva a alguien a orar, poner su nombre en un papelito e irse al cielo. De lo que se trata es de un proceso de enseñanza, proclamación, revelación y fe que llevan a la entrega absoluta a Cristo. Y esto no solamente lo dice el apóstol Pablo en Romanos, Jesús mismo ya lo dijo. Cuando Jesús resucita, aparece a los discípulos, los reúne y está por ascender al cielo y les deja un encargo. Los evangelistas, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, registran este encargo de diferentes maneras, de acuerdo a su memoria y a la intención de su evangelio. Vamos a hoy ver dos. El primero es la famosa Gran Comisión en Mateo 28. ¿Cómo registra Mateo el encargo de Jesús? Mateo 28, 18 al 20 es la llamada Gran Comisión, que es el encargo de Jesús a la iglesia. Se la deja a los apóstoles y discípulos originales y por extensión se la deja a toda la iglesia. Dice así: Jesús se acercó entonces a ellos y les dijo: se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Por tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes. Y les aseguro que estaré con ustedes siempre hasta el fin del mundo. Ok, nuevamente este pasaje podría desglosarse en una serie de prédicas. Cada versículo tiene una profundidad teológica. Pero vamos hoy a analizar nada más lo que atañe a nuestro tema de hoy. En primer lugar, en el versículo 18, Jesús afirma su autoridad soberana, infinita y absoluta. Jesús, que nació de María Virgen, al nacer de María Virgen ya se afirma que Él era Dios hecho hombre. Jesús, que nace de María Virgen, que vive una vida de perfecta comunión con el Padre, es decir, con Dios Padre, Él es Jesús Dios Hijo, vive una vida de perfecta comunión con el Padre, de perfecta obediencia al Padre, de perfecta sintonía con el Padre, porque el Padre y el Hijo son uno. Jesús muere en la cruz, efectivamente muere, no es que se hace al muerto, no es que muere la persona de Jesús y en ese momento Dios lo abandona y luego de que se muere lo vuelve a tomar. Este es uno de los grandes misterios de la fe,
Hay unos libros muy bonitos de Richard Bachman que se llama Dios crucificado, y de N.T. Wright que se llama La victoria de Dios, donde analizan estos temas que son muy muy bonitos, y el punto es que Dios mismo en la persona del Hijo muere en la cruz y se atañe sobre sí todos nuestros pecados, todas nuestras faltas, toda nuestra desobediencia a Dios. Él se la achaca sobre sí mismo. Muere, es efectivamente enterrado, y al tercer día resucita en cuerpo y espíritu. No es que resucita un ente, una materia. Su mismo cuerpo es resucitado, pero en estado glorificado. Esta resurrección en estado glorificado se hace evidente porque Jesús se aparece resucitado a sus discípulos. En 1 Corintios 15 el apóstol Pablo registra 500 personas a los que se les aparece en una ocasión. Es decir, en el siglo I había una gran cantidad de testigos visuales de la resurrección de Jesucristo. Ok, en la última de las apariciones de Jesús resucitado en esta tierra, antes de ascender al cielo, Él deja este encargo. Y les dice a los discípulos que estaban ahí, que no son solamente los 12, es todo el grupo de seguidores de Cristo en ese momento. Varía de acuerdo al momento histórico, pueden haber sido desde los 12 hasta 500 o más. En el aposento alto en Hechos se habla de 120. En todo caso, se aparece ahí Jesús y les dice: toda autoridad me es dada. En efecto, afirmando lo que ya sabemos, que Él es Dios, Él es soberano, Él es absoluto Dios. Él es Dios igual que Dios el Padre. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Un Dios en 3 personas. Ok. Él es Dios, toda autoridad me es dada. Por tanto, vayan y hagan discípulos. Ok, dado que Jesús tiene toda autoridad, no solamente sobre el reino espiritual e invisible, sino sobre el reino visible y terrenal, entonces bajo la jurisdicción de la autoridad de Jesús está todo el universo. En base a esa autoridad de Jesús tenemos el mandato de hacer discípulos. Quiere decir formar seguidores de Jesucristo. ¿Qué es un discípulo? Un discípulo es un seguidor de alguien que está siendo enseñado por esa persona para ser como esa persona. Un discípulo es alguien que adquiere la mentalidad, la enseñanza de el estilo de vida ético-moral de una persona para ser imitador de esa persona, para hacer lo mismo que esa persona. Entonces, el mensaje de la Gran Comisión nuevamente se hace evidente que no es ir y decir a las personas: haz una oración conmigo y te vas a ir al cielo. Porque el mensaje de la Gran Comisión es: vayan y hagan discípulos. Vayan y hagan discípulos. De hecho, la fuerza del griego en este pasaje es en hacer discípulos, no es en ir. El ir está en un tiempo que asume que estás yendo. Es decir, en otras palabras, a lo largo de tu vida, mientras vives la vida, lo que tienes que hacer es hacer discípulos. Eso es lo que Jesús está diciendo. El llamado es hacer discípulos. Y la misma Gran Comisión nos da la receta. ¿Cómo se hacen discípulos? Se hacen discípulos con 2 cosas sencillitas: bautizándolos y enseñándoles. Jesús dice: la marca del discípulo es la enseñanza y el bautismo. El bautismo, que es la identificación pública con la fe. El bautismo, que es el decirle al mundo: yo soy de esta fe. Yo me identifico con Jesucristo, me identifico con la fe de Cristo, me identifico con la iglesia de Jesucristo. Entonces soy bautizado para hacer pública mi fe. Pero soy bautizado para hacer pública mi fe en base a la enseñanza de Jesucristo. Hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles a que guarden, a que obedezcan todo lo que les he mandado. Todo lo que les he mandado. No solamente el libro de promesas bíblicas. Entonces, la marca del discípulo es el conocimiento de la enseñanza de Jesucristo y la obediencia al mismo. La labor de la iglesia no es ganar convertidos, es hacer discípulos. ¿Qué quiere decir eso? La labor de la iglesia es enseñar las enseñanzas de Jesús, tanto espirituales como ético-morales, que de hecho en Jesús es un solo combo. No hay una diferencia entre lo que es espiritual y lo que es terrenal. En el reino de los cielos nosotros vivimos acá una representación del reino espiritual, y eso a veces se ha malentendido por decir somos una especie de supermanes. Como yo vivo en el reino espiritual, no me enfermo, no paso hambre, no envejezco, todo me sale bien porque soy parte del reino espiritual. No es eso lo que la Biblia está diciendo. Lo que la Biblia está diciendo es que yo vivo los valores del reino aquí.
vivo las convicciones del reino aquí, vivo la fe, la ética, el amor, la entrega, la moral del reino aquí en esta tierra. Entonces, lo que Jesús nos está diciendo es que vayamos y enseñemos sus enseñanzas de tal manera que las personas comprendan quién es Él, lo que hizo y lo que espera de nosotros, y en esa convicción acepten esa fe de Jesucristo y entonces sean bautizados y se conviertan en seguidores de Jesucristo. Y entonces Jesús termina este pasaje de la Gran Comisión diciendo: y he aquí, yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Quiere decir que Él nos garantiza que no lo vamos a hacer solos. No se fue al cielo y dijo: ahora vayan y hagan y a ver cómo les va, sino que dio la promesa de compañía, la promesa de estar. Jesús no es un Dios ajeno, no es un Dios lejano, no es un Dios que solamente está en el cielo y es inaccesible o inalcanzable. Él está, y Él está por medio del Espíritu Santo, por medio del Espíritu Santo en nosotros. Entonces, nuevamente, al igual que en Romanos, encontramos la misma fórmula que conlleva los elementos de enseñanza, de creencia y de dependencia de Dios. Entonces ya vemos que tanto el pasaje de Romanos capítulo 10 como la Gran Comisión tienen los mismos componentes: la enseñanza clara, entendible del Evangelio, la creencia en esta enseñanza y la dependencia de Dios para llevar a cabo esta enseñanza. ¿Sí? Otro pasaje insignia de las misiones, y de hecho, entre paréntesis, es correcto, es bíblicamente correcto aplicar estos pasajes como una motivación a la misión cristiana. Tanto la Gran Comisión como el pasaje de Romanos 10, como Hechos 1:8, que enseguida vamos a leer, son pasajes por excelencia misioneros. Pero a veces se los ha entendido como pasajes por excelencia misioneros, refiriéndose a que son pasajes para un grupo de la iglesia que se les ha puesto el apelativo misionero, que tienen que ir a otros lugares y predicar el Evangelio. Pero estos son llamados universales a toda la iglesia. Todos nosotros estamos llamados a cumplir esto. Hechos 1:8. Pero cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, recibirán poder y serán mis testigos, tanto en Jerusalén como en toda Judea y Samaria y hasta los confines de la tierra. En otras palabras, Jesús está diciendo, ¿saben? Va a venir el Espíritu Santo y los va a capacitar para ser testigos míos en toda la tierra, empezando por donde están, y esto se va a multiplicar hasta los confines del planeta. Nuevamente no vamos a entrar en detalle en todo el pasaje de Hechos capítulo 1, vamos a ver lo importante con respecto a lo que estamos hablando hoy. Y nuevamente encontramos el componente de dependencia del Espíritu Santo, ¿sí? La dependencia del Espíritu Santo para llevar a cabo la misión. Es el Espíritu Santo el que convence, el que capacita, el que regenera espiritualmente a las personas. Segundo, la parte de la enseñanza. Estamos viendo nuevamente el componente enseñanza. Dice ser testigos, recibirán poder y me serán testigos. Y aquí encontramos otra vez, muchas veces, una sobresimplificación del hecho de ser testigos. Porque decimos, ser testigo es decir, Jesús ha resucitado, yo creo en Él, soy testigo del Evangelio. Pero ser testigo del Evangelio a la luz del libro de Hechos es mucho más profundo que esto. Recordemos entre paréntesis que el autor del libro de Hechos es Lucas. Lucas escribe su historia en 2 tomos, el Evangelio de Lucas y el libro de los Hechos. La gran comisión en la tradición de Lucas es Hechos 1. Por eso es que en el Evangelio de Lucas tú no vas a encontrar la gran comisión como tal, porque la vas a encontrar al principio del libro de Hechos. Entonces, sí está ahí la gran comisión en la tradición de Lucas y conlleva los mismos elementos, la dependencia del Espíritu Santo y la testificación hasta el fin de la tierra. Ok. Pero ¿qué quiere decir ser testigos? Y aquí viene la importancia de leer qué pasa después en Hechos. Porque si tú lees todo el libro de Hechos, vas a encontrar el cumplimiento y la puesta en práctica de este llamado de Jesús. Y si solo vuelcas la página, vas a encontrar el primer sermón de Pedro. Y vas a encontrar que son 2 o 3 páginas de tu Biblia, la primera testificación de Pedro. Vas a encontrar la defensa de Esteban. Vas a encontrar los grandes discursos de Pablo y vas a encontrar que vez tras vez tras vez el ser testigos de Jesucristo no era el agarrar y decirle a las personas, repitan conmigo esta fórmula de fe, repitan conmigo esta oración y se acabó la historia. Era explicar, exponer, defender la fe. ¿Quién es Jesucristo
y por qué lo que Jesucristo es y dijo es relevante para mí. Entonces, nuevamente, la gran comisión, el encargo de Romanos 10, la promesa de Pentecostés en Hechos 1, todos estos apuntan a los mismos componentes de la fe cristiana. La exposición del Evangelio de Jesucristo, entender y asimilar este mensaje y creerlo con la ayuda del Espíritu Santo que lo revela en mí de manera espiritual y que me llama para sí a ser parte de la iglesia de Jesucristo. Bueno, ¿cómo vamos hasta aquí? Hemos visto de que una situación, un gran problema que tenemos hoy es que debido a un crecimiento acelerado de la iglesia y una culturización del Evangelio, muchas veces los creyentes de hoy, los feligreses, los cristianos de hoy, no entienden o no conocen qué es ser cristiano. Y simplemente se siente como algo lindo porque cantamos canciones bonitas que nos llenan el corazón, nos motivan, nos animan, porque muchas veces nos han prometido cosas hermosas. Dios está contigo, Dios perdona tus pecados, te vas a ir al cielo, Dios va a conceder los deseos de tu corazón, no estás solo. Y todo eso es verdad. Todo eso es verdad, nada de eso es falso. Todo eso es absoluta verdad. Pero toda esa parte de la verdad funciona hasta que llega un componente adverso, una prueba, una dificultad. Me quedo sin trabajo, mi esposa se ha enfermado, no puedo tener hijos, llega una pandemia. Y entonces en todo esto tengo mi fórmula tradicional de fe superficial, de fe motivacional, y tengo la realidad de la dureza de la vida. Y encuentro esto, y en medio de eso entonces empiezan a desafiar mis convicciones de fe. ¿Cómo defines el matrimonio? ¿Qué dices acerca del aborto? ¿Cómo vas a criar a tus hijos? Y entonces me encuentro entre la espada y la pared con mi libro de promesas bíblicas y mis lindas canciones motivacionales, con la realidad de un mundo difícil y con una cultura que ética y moralmente está cada vez más lejos de los principios de Dios. Y en medio de eso, muchas personas zafan y dicen: no, ser cristiano no es lo que yo había pensado, me voy de nuevo al mundo. O muchos otros dicen: me voy a hacer cristiano James Bond, cristiano secreto. O sea, voy a la iglesia los domingos, en mi casa alabo a Dios, pero afuera calladito. Y está ese otro grupo que dice: yo voy a seguir y defender la fe hasta el final porque tengo convicción genuina de lo que ser cristiano es. Y el llamado que te hago hoy, y le hago hoy a toda la iglesia y me hago hoy a mí mismo, es esto. Al final del día, sí, la salvación, la relación con Dios y la comunión con Dios es individual y depende de cada uno. Depende de cuánto tú estudias tu palabra, tu Biblia, cuánto tú oras, cuánto tú dependes de Dios. Pero hay una responsabilidad colectiva en esto, que es la responsabilidad de enseñar el Evangelio con claridad, de enseñar qué es ser cristiano en toda su envergadura, de enseñar cuál es el precio tanto como la recompensa que conlleva la fe cristiana. Y esto está a través de todo el Nuevo Testamento, pero hoy lo vamos a leer en un solo pasaje bíblico que engloba muy bien esta idea, y otra vez desde la pluma del apóstol Pablo en Filipenses capítulo 2. Ahora aquí te voy a poner una pequeña cosa. El apóstol Pablo en Filipenses 2, Filipenses, la carta a los Filipenses es una carta que el apóstol Pablo le escribe a la iglesia en Filipos, en una ciudad. Pablo está en la cárcel, Pablo está en la prisión, y en ese momento él está pensando que probablemente muera. Tiene la expectativa de salir libre, pero también está pensando que probablemente muera. Sabemos que en esa ocasión no murió. O sea, Pablo salió de esa cárcel, volvió al ministerio, pero después lo volvieron a encarcelar y acaba muriendo decapitado unos años después. Pero en este caso Pablo está en la cárcel, y desde la cárcel está escribiendo esta carta a la iglesia en Filipos para levantarles el ánimo, para recordarles esto: qué es ser cristiano, qué es el Evangelio, cómo funciona. Y es interesante porque la carta a los Filipenses se la ha denominado como la carta del gozo, porque es una carta que habla mucho de la alegría, de la paz. Filipenses 4 tiene el gran mandamiento imperativo: alégrense en el Señor siempre. Otra vez les digo, alégrense. Entonces Pablo habla mucho de la alegría, del gozo, de la paz. Pablo está en la cárcel en Filipenses y escribe: yo estoy preso, pero el Evangelio no está en cadenas. Entonces en esa carta Pablo está con un ánimo fuerte en el Evangelio de Dios y en el poder de Jesucristo. Y en medio de eso, en el capítulo 2, casi al medio de la carta, el apóstol Pablo
entra al capítulo 2 pidiéndoles un favor a los filipenses, recordándoles algo, y continúa a partir del versículo 12, volviendo otra vez a su argumentación, y al medio de esto, en los versículos 5 al 11, Pablo inserta lo que se considera es un himno cristiano antiguo. Es una de las primeras confesiones de fe cristianas. ¿Qué quiere decir esto? Que los versículos 5 al 11 no es que Pablo se los invente este rato, sino que les hace recuerdo a los cristianos en Filipo algo que la iglesia ya confesaba constantemente para recordar en quién habían creído. Y entonces vamos a leer todo este pasaje completo de Filipenses y encontrar aquí nuevamente estos componentes. ¿Qué es el Evangelio? ¿Quién es Jesucristo? ¿Y cuál es la expectativa que se tiene de nosotros como creyentes en Él? ¿Y cuál es el resultado de esa fe, de esa creencia? Entonces, Filipenses 2, del 1 al 13. Por tanto, si sienten algún estímulo en unión con Cristo, algún consuelo en su amor, algún compañerismo en el Espíritu, algún afecto entrañable, llénenme de alegría teniendo un mismo parecer, un mismo amor, unidos en alma y pensamiento. No hagan nada por egoísmo o vanidad, más bien, con humildad, consideren a los demás como superiores a ustedes mismos. Cada uno debe velar no solo por sus propios intereses, sino también por los intereses de los demás. Ahí Pablo está introduciendo y diciéndoles entonces, ¿saben? Si hay consuelo, si el Espíritu Santo está en ustedes, si ustedes tienen comunión con Cristo, si realmente han creído, en medio de mi prisión, háganme feliz. Recuerden cómo deben vivir. Y ahí les introduce esta confesión de fe, este himno, recordándoles por qué deben vivir así. La actitud, versículo 5, de ustedes debe ser como la de Cristo Jesús, quien siendo por naturaleza Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse. Por el contrario, se rebajó voluntariamente, tomando la naturaleza de siervo y haciéndose semejante a los hombres, a los seres humanos. Y al manifestarse como hombre, se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por eso, Dios lo exaltó hasta lo sumo y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre, para que ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Ahí está el Evangelio, la confesión de fe. ¿Quién es Jesucristo? ¿Qué hizo? ¿Y por qué es importante lo que hizo? Y entonces continúa en el versículo 12 Pablo, así que, mis queridos hermanos, como han obedecido siempre, no solo en mi presencia, sino mucho más ahora en mi ausencia, lleven a cabo su salvación con temor y temblor, pues Dios es quien produce en ustedes tanto el querer como el hacer, para que se cumpla su buena voluntad. Este pasaje presenta nuevamente una serie de enseñanzas muy profundas de las que podríamos hacer 5 prédicas, pero trataremos de sacar lo fundamental que nos retorna al título de este mensaje: la obediencia que produce recompensa. Antes de entrar a esto, hacer un mini resumen de lo que hemos venido hablando. El objetivo de lo que hemos hablado hasta este momento es llevarnos hasta este punto. ¿Por qué? Porque tenemos que entender y recordar que ser cristiano no es hacer una oración escueta en un momento sin entender lo que estoy hablando, por qué lo estoy hablando y a quién le estoy hablando y qué significa lo que estoy hablando. El ser cristiano significa ser discípulo de Jesucristo, ser seguidor de Jesucristo, aceptar a Jesucristo en su plenitud y empezar a vivir conforme a Jesucristo. Entonces, aterrizamos en este pasaje que resume muy bien este concepto de quién es Jesucristo y por qué es importante para mí y qué se espera de mí, qué espera de mí Dios como un discípulo de Él. Vamos a analizarlo brevemente. Los versículos 1 al 4 describen la expectativa del comportamiento cristiano. Los versículos 1 al 4 nos hablan de que el cristiano debe vivir una vida de unidad, de desprendimiento, de empatía, de amor. ¿Por qué? Porque el cristiano tiene comunión con el Espíritu Santo y está unido a Cristo. El resultado de la verdadera comunión, de la verdadera conversión, es unión
con Cristo. Es comunión en el Espíritu Santo y es un estilo de vida diferente. ¿Sí? Entonces nuevamente aquí Pablo empieza asumiendo que los hermanos en Filipos ya son cristianos y les recuerda eso. Si ustedes son creyentes, si son cristianos, están unidos a Cristo, son uno con Él. Y al ser uno con Él tienen esa comunión con el Espíritu Santo de Dios. Y esa comunión con el Espíritu Santo de Dios los lleva a un estilo de vida diferente. Un estilo de vida de amor, de desprendimiento, de perdón, de comunión, de unidad. Y volvemos a ver este tema recurrente del que hemos venido hablando a través de toda esta pandemia, de los días 16 domingos que no nos vemos físicamente. El cristiano verdadero es iglesia. En un sentido no de que es una iglesia, el cristiano verdadero es parte de la iglesia. La comunión, la unión, el compañerismo entre los hermanos es un componente inalienable de la fe cristiana. Uno no puede ser cristiano solito. Necesita tener comunión de fe. Ahora, eso no quiere decir que en este momento que estás aislado en tu casa digas, entonces no puedo ser cristiano en mi casa. Claro que sí, pero conlleva entonces un añorar la comunión y el utilizar las oportunidades que hoy tenemos para reunirnos, por ejemplo, por los medios virtuales. El ser cristiano conlleva comunión. Bueno, conlleva amor, conlleva generosidad, conlleva desprendimiento, conlleva el preocuparte por los demás, el velar los unos por el bien de los otros. Ok, los versículos 5 al 11 nos explican cómo es esto posible. ¿Cómo es posible que yo esté unido a Cristo y tenga comunión con el Espíritu Santo y mi estilo de vida cambie? Y nos dice que tenemos que ser imitadores de Cristo. Y luego nos dice quién es Cristo y qué hizo. Y esta confesión de fe de los versículos 5 al 11 nos dicen primero que Jesucristo es Dios mismo. Dice, siendo por naturaleza Dios, no estimó el ser igual a Dios como algo a que aferrarse. Y aquí encuentras otra vez una fórmula trinitaria muy clara. Juan capítulo 1 dice, en el principio era el verbo y el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Y aquí Pablo en otras palabras lo dice lo mismo. Él, siendo por naturaleza Dios, no estimó el ser igual a Dios. Entonces lo que nos está diciendo es nuevamente, ¿sabes qué? El Padre y el Hijo son Dios, ambos son iguales, son un solo Dios, pero al mismo tiempo son dos. Y obviamente en esa fórmula entra también el Espíritu Santo, que no está aquí expresado en este pasaje, pero en muchos otros pasajes sí está. Otro de los fundamentos de la fe cristiana, un Dios en tres personas. No son tres dioses, es un solo Dios, pero tampoco es que es un rato Padre, un rato Hijo, un rato Espíritu Santo. Es un Dios en tres personas. Ok. El tema de la Trinidad no lo vamos a desglosar hoy, es un fundamento de fe cristiano. Si no lo conoces o lo entiendes, te animo a que le hables a tu pastor, a tu líder de fe y le digas que te lo explique. Pero aquí encontramos nuevamente el hecho de que Jesucristo es Dios a la vez de que es el Hijo de Dios. Ok, pero Él no estimó el ser Dios y el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se encarnó, se hizo hombre, tomó naturaleza de hombre, nació de María Virgen y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo tanto, Dios el Padre lo exaltó hasta lo sumo y le dio toda autoridad. Nuevamente encuentras un eco de la gran comisión. Toda autoridad le es dada a Jesucristo en virtud de que Él es Dios. Entonces recuerda esto, nos dice Jesús, Dios mismo, entró a nuestra realidad y se hizo hombre como nosotros. Totalmente Dios, totalmente hombre. El Dios hombre habitó entre nosotros y fue a la cruz. Murió en la cruz y resucitó. Y en virtud a esa obediencia absoluta, a esa entrega absoluta a la voluntad y al plan del Padre, Jesús resucitó, demostrando efectivamente ser Dios y teniendo ahora la autoridad absoluta y soberana sobre toda la creación. Y entonces Pablo comienza este pasaje diciéndonos que nosotros debemos ser imitadores de Cristo, debemos tener el mismo sentir, debemos hacer lo mismo que Él hizo. Entonces los versículos 12 y 13 dicen, así que como siempre han obedecido, tanto en mi presencia como ahora que no estoy ahí, continúen obedeciendo. Entonces,
nosotros tenemos este llamado a obedecer así como Jesús obedeció. Jesús obedeció, Jesús siendo Dios mismo se hizo obediente al Padre hasta las consecuencias finales. Entonces se nos dice ahora, ustedes que son de la fe de Jesús, de igual manera deben hacerse obedientes hasta el final. Y a eso se refiere este pasaje en el versículo 12 que dice: trabajen en su salvación. Otro pasaje que muchas veces se ha utilizado tan mal para decir tienes que trabajar para ganarte la salvación, pero no está diciendo trabajen para obtener la salvación, o trabajen para mantener la salvación, o trabajen para no perder la salvación. Está diciendo trabajen en su salvación. Es decir, son salvos, trabajen en esto, dedíquense a esto, ocúpense en esto. ¿Sí me entiendes? Está diciendo en otras palabras, mira, estás construyendo la casa, ya es tuya el terreno, ya tienes los planos, ya tienes el material, trabaja en edificarla. No te la estás ganando, ya la tienes, ahora te toca hacerla. A eso se refiere, trabajen en su salvación con temor y temblor. En otras palabras, lo que está diciendo aquí es que ustedes, que ahora por la fe en Jesucristo, habiendo entendido quién es Él y cuál es su mensaje, trabajen en aquello, trabajen en su salvación, recordando que es Dios quien pone el querer como el hacer en ustedes por su buena voluntad. Nuevamente vemos el componente de dependencia del Espíritu Santo. Fíjate, lo hemos visto en la Gran Comisión en Mateo, lo hemos visto en la promesa de Pentecostés en Hechos, lo hemos visto en el llamado misionero de Romanos capítulo 10, y ahora lo vemos en el pasaje de exaltación de Filipenses capítulo 2. Son los mismos componentes inalienables de la fe: entender y conocer el mensaje, creer el mensaje y vivir y llevar a cabo este mensaje, ayudados por el Espíritu Santo, por Dios mismo, que está en comunión con nosotros y nos capacita para llevarlo a cabo. La confesión de los versículos 5 al 11 presenta el evangelio en el que debemos creer. Los versículos 2 al 4 y el versículo 12 presentan nuestra labor, vivir de una manera que agrada a Dios en obediencia, es decir, testificar de Dios de palabra y de hecho. Y los versículos 1 y 13 de este pasaje nos recuerdan la dependencia de Dios para llevar a cabo esta tarea. Fíjate, Pablo enmarca el pasaje así: dependan de Dios al principio, dependan de Dios ¿para qué? Para vivir como Dios quiere que vivan en base al Evangelio, a entender y practicar el Evangelio. Entonces vuelve a recordarnos, dependan de Dios, vivan un estilo de vida conforme a lo que Dios quiere, debido a que ustedes creen en el Evangelio. Por eso les vuelvo a recordar, así es como deben vivir, en dependencia de Dios. ¿Sí? Esto se llama en estudios bíblicos un quiasmo. ¿Qué quiere decir un quiasmo? Quiere decir que es un mensaje que tiene tres componentes: el primero y el último, que se correlacionan el uno con el otro; el segundo y el cuarto, que se correlacionan el uno con el otro; y el componente central, a la luz del cual se interpreta todo el alrededor. A la luz del Evangelio se interpreta nuestro estilo de vida, que depende de estar unidos a Dios por la fe. Ok, lindo el mensaje de hoy, ¿no? ¿Por qué hacemos todo esto? Porque así como Dios, en base a esta obediencia, recompensó a Cristo con la exaltación absoluta, Dios nos promete a nosotros que en base a esta fe y obediencia a Él, nosotros seremos recompensados como Jesucristo. Ustedes son herederos y coherederos juntamente con Cristo Jesús, dice Romanos capítulo 8. Efesios capítulo 1 nos dice que nos ha bendecido con toda bendición en los lugares espirituales en Cristo Jesús. ¿Qué quiere decir esto? Que así como Dios demandó de Jesús la máxima obediencia y entrega hasta el final, y como resultado de esto Jesús tuvo la máxima exaltación de parte de Dios, pues ahora nosotros en esa obediencia a Dios recibiremos de Dios también recompensas, coronas, dones, exaltación, propósito de vida, compañía divina. Las promesas de Dios requieren obediencia a Dios para ser adquiridas. No la salvación. La salvación ya la adquirió Cristo para nosotros. La salvación requiere fe en Jesucristo.
Pero esa fe trae consigo obediencia. Y esa obediencia requiere enseñanza. Así que volvemos al principio. La fe, la obediencia que produce recompensa. ¿Cómo funciona esto? Funciona del hecho de decir yo soy cristiano. ¿Qué quiere decir ser cristiano? Que conozco a Jesucristo, que me he unido a Él por la fe, que el Espíritu Santo ha entrado a mí y me ha vivificado, me ha dado nueva vida, ha perdonado y borrado todos mis pecados, me ha dado salvación, me ha adoptado como hijo de Dios para la eternidad, una identidad que ahora nada ni nadie me la puede quitar. Como decía Diego en la alabanza, nada nos puede separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Pero esa nueva identidad trae en mí un querer, un anhelar de conocer más a Cristo, de conocer más de Dios, de querer más comunión con Él. Y ahí entra la iglesia, la comunidad de creyentes en la cual yo voy recibiendo la enseñanza, el discipulado, la catequesis de lo que es ser un verdadero discípulo de Jesucristo. Y eso me lleva a bautizarme, a identificarme públicamente con esa fe y a defender esa fe hasta las últimas consecuencias, a defender esa creencia de quién es Jesucristo, qué es lo que Jesucristo enseña y cómo dice Jesucristo que yo debo vivir ética y moralmente. Entonces, hemos comenzado hablando, entramos a la conclusión, hemos comenzado hablando de que el abandono de la fe en muchos casos resulta de una ignorancia o mala comprensión de lo que significa ser cristiano. Cuando yo he sido expuesto solamente a un evangelio superficial, a un evangelio de pura promesa, a un evangelio de que todo es bonito, tarde o temprano, cuando todo esto sea confrontado, puede ser que yo me derrumbe. Y no importa que sea líder, que sea celebridad cristiana o que sea un cristiano de domingo, tarde o temprano mi fe va a ser confrontada. ¿Y sobre qué está construida esa fe? ¿Sobre qué está edificada esa fe? Hemos explicado que la tarea de la iglesia es explicar claramente lo que significa realmente ser cristiano. La tarea de la iglesia no es ganar más adeptos, la tarea de la iglesia no es llenar en papelitos cuánta gente ha hecho oraciones de fe. La tarea de la iglesia es el discipulado, el explicar, el presentar el evangelio con claridad, con profundidad y de manera entendible. Tampoco la tarea de la iglesia es presentar estudios de exégesis griega que solamente un 10% de los eruditos pueden entender y el resto de la iglesia está en la China. La tarea de la iglesia es presentar el evangelio claro, completo, con todas sus implicaciones, en términos que el oyente lo pueda entender, asimilar y apropiar. Hemos visto que no se trata de realizar una oración superficial o una escueta confesión de fe sin entender qué estoy confesando, por qué lo estoy confesando y a quién estoy confesando. O qué es lo que estoy orando, por qué lo estoy orando y a quién le estoy orando. Se trata de oír el evangelio, comprenderlo y creerlo, asistido por la revelación y convicción del Espíritu Santo. Esa creencia conlleva el componente inalienable e inevitable de obediencia a Cristo. El cristiano es discípulo de Cristo y el discípulo es por ende seguidor y el seguidor obedece. El cristiano no es un título que llevamos, es una vida que caminamos, es la vida de ser seguidores de Cristo, de imitarlo a Él, de propagar su mensaje y de ser testigos de su realidad. Pero, así como la obediencia de Jesús al Padre resultó en la más alta exaltación, la obediencia a Cristo, el seguir sus enseñanzas en base a conocerlas, entenderlas y creerlas, traerá como resultado recompensas de exaltación, seguridad y guía divina para nuestras vidas. Y recordemos que todo esto no lo hacemos en nuestras fuerzas, en nuestra convicción, en nuestra propia capacidad, lo hacemos asistidos por el Espíritu Santo, ayudados, fortalecidos, guiados, dirigidos por el Espíritu Santo que está en nosotros y que nos renueva día a día. Entonces,
Querido oyente, querido hermano y hermana, el desafío para nosotros hoy es así. Si tú eres cristiano, si tú eres creyente y más aún si eres líder, el desafío para ti y para mí es este: conocer, seguir profundizando y conociendo la verdad bíblica de manera que podamos ser testigos de esta y enseñársela a otros. Si tú te has identificado como cristiano en base a un entendimiento muy superficial de lo que es ser cristiano, entonces tu tarea son dos cosas: entrar a tu palabra, entrar a la Biblia, leer la Biblia, orar, empaparte de lo que es ser cristiano y pedirle a Dios que te traiga una convicción profunda, y en segundo lugar, pedirles a tus líderes que te enseñen, demandar de tus líderes que te enseñen, que te expliquen la palabra, que te den respuestas. Para eso están los líderes. Y en tercer lugar, es la dependencia del Espíritu Santo de todos nosotros. No hacerlo en nuestras fuerzas, en nuestra capacidad, hacerlo en el Espíritu Santo. Pero el depender del Espíritu Santo, vuelvo a insistir por última vez, nace del hecho de que conocemos el mensaje, entendemos el mensaje y apropiamos el mensaje del Evangelio, y entonces el Espíritu Santo nos capacita para llevar a cabo. El Espíritu Santo no va a entrar por ósmosis a mí, me va a traer nuevas revelaciones. El Espíritu Santo lo que va a hacer es vivificar en mí la revelación bíblica. Y cuando yo sea confrontado por la vida o la cultura, el Espíritu Santo en mí me va a dar valor, me va a dar fortaleza, me va a dar integridad para decir: mira, no sé si es popular o no, no sé si estás de acuerdo o no, pero esto es lo que mi Señor enseña. Y yo le sigo a Él, no te sigo a ti, no sigo a la cultura, no sigo a la filosofía, no sigo al último grito de la moda, yo sigo a Jesucristo. Porque Él es Dios, Él ha resucitado, Él está vivo y yo soy testigo de aquello. Ese es el mensaje, hermano querido. Conocer a Dios, obedecer a Dios y esperar de Él las infinitas y abundantes recompensas. Gracias por acompañarnos, que Dios los bendiga, que tengan una hermosa semana y que este tiempo de cuarentena nos sirva para eso: empaparnos más de la palabra de Dios, del Espíritu Santo, crecer en comunión con Él y salir de esta cuarentena como un ejército de cristianos convencidos, listos a ser testigos de Jesucristo en el mundo en el que vivimos. Que tengan una hermosa semana, que Dios los bendiga. No te olvides que durante este tiempo nos seguimos cuidando todos. Quédate en casa. Si necesitas salir para abastecerte por trabajo, por cualquier otra razón, por favor, siempre tenga a la mano uno de estos, utilízalo hasta cansarte. Si tienes la piel seca, llévate cremita, pero utiliza esto hasta el cansancio. Tu máscara, cubrebocas, lo que le quieras llamar. Mantén la distancia, por favor, 1,5 metros mínimo de otras personas. Desinfecta todas las superficies, la comida que llega a tu casa, tu fruta, tu verdura, desinféctala bien. Tu comida que pides, métela al microondas un par de minutos para asegurarte que si hay algo que se coló por ahí ya no esté. Ten cuidado, cuídate para que cuides a tus seres queridos y para que cuando todo esto pase volvamos a estar juntos. Que Dios los bendiga, que tengan una hermosa semana. Va a ser hasta una próxima ocasión.